Buen día, ¿qué tal? Mi nombre es Ignacio Moreno Hueso, yo voy a ser el profesor de Historia de la Ciencia, así que, bueno, mi modalidad de clase van a ser, en la mayoría de los casos y en lo posible también, van a ser de esta forma, oral, con apoyo en textos. De esa forma yo durante más o menos 40 minutos voy a hacer una exposición oral explicando los principales conceptos y relaciones conceptuales del tema y con la idea que luego ustedes puedan resolver un par de actividades por clase y esas actividades van a ser la instancia de evaluación. Bueno, eh, este, Historia de la Ciencia se divide en dos módulos, uno y dos. Cada módulo abarca dos unidades. ¿Eh? Entonces, en total van a ser 4 unidades. En este caso, nosotros vamos a empezar por ver la unidad de la generación del 80, es decir, la historia argentina entre 1880 y 1914, que es el inicio de la Primera Guerra Mundial. Aquí, si bien vamos a ver en principio un contexto político de la situación del país en aquel momento, vamos a hacer mucho hincapié en lo que es el pensamiento, o sea, el movimiento intelectual, las universidades, la ciencia, porque en el fondo, si bien dentro de un contexto, nosotros estamos viendo historia de la ciencia. Bueno, así que nosotros vamos a comenzar principalmente por explicar qué es lo que comienza en 1880 en Argentina. Lamentablemente por lo del coronavirus y demás no tengo mapas, así que vamos a tener que usar un poco o la imaginación o lo que sabemos de geografía o simplemente tratar de consultar un mapa. ¿Qué es lo que se inicia en 1880 en Argentina? Bueno, se inicia en principio en lo político por primera vez en 70 años de existencia. Recordemos que Argentina comienza a existir como nación en 1810, luego de la Revolución de Mayo. Entonces, eh, desde 1810 hasta 1880, es decir, 70 años, Argentina vivió en una serie de permanentes conflictos entre las provincias por 4 temas principales. Por el control de la aduana, que principalmente estaba en Buenos Aires, por la navegación de los ríos, cuya entrada estaba principalmente también en Buenos Aires, y por el control político de la Unión y finalmente por la participación de las provincias en el gobierno. Estos 4 temas fueron muy conflictivos, pero principalmente los más conflictivos fueron los de la aduana y la navegación de los ríos. ¿Por qué? Porque Buenos Aires, como ustedes saben, en ese momento el virreinato del Río de la Plata llegaba un poco más abajo de la ciudad de Buenos Aires, es decir, que todo lo que es el sur de la provincia de Buenos Aires, el sur de Mendoza, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego en ese momento no existían como provincias y el Estado Nacional, si bien reclamaba la soberanía, no estaba siendo soberanía efectiva sobre esos territorios, sino que estaban en poder de los pueblos originarios. Por lo tanto, Buenos Aires y todo el virreinato del Río de la Plata llegaba solamente hasta la frontera de lo que es en la provincia de Buenos Aires el río Salado, y recuerden que no existían ni Neuquén, ni el sur de Mendoza, ni La Pampa. Así es que vemos que la única aduana con salida al comercio ultramarino va a ser la aduana de Buenos Aires. Y la única forma de entrar a navegar los ríos interiores, refiriéndonos al río Uruguay y al río Paraná, va a ser el río de la Plata, y el que controla esa entrada, ese acceso, va a ser Buenos Aires. Es decir, nosotros vemos que por una conformación fisiológica, vamos a decir, Buenos Aires tenía un enorme poder económico y político y estratégico sobre el resto
de las provincias. El resto de las provincias van a siempre tender a oponerse a esta hegemonía natural que tenía Buenos Aires por una cuestión geográfica. Se van a tender a oponer y esto va a complicar en sí que se organice el Estado Nacional, según un solo marco referencial, digamos, jurídico y con un solo ejército, por supuesto. Entonces, así es que durante 70 años, con intervalos y remansos, hubo periodos muy largos de guerra civil y de imposibilidad de conformar una unidad política y económica. Así es que hacia 1852 cae Rosas, que es un capítulo muy importante de este enfrentamiento entre las provincias y Buenos Aires. Rosas de Buenos Aires, gobernador de Buenos Aires, se hace con el poder, se hace con el poder y hace pesar su influencia personal y los recursos desde la provincia de Buenos Aires y se impone de facto esto, es decir, sin apoyo de ninguna ley fundamental, una constitución, estoy refiriéndome, eh, se apoya en estas dos cosas, su poder personal y los recursos de la provincia de Buenos Aires para ejercer un poder de facto sobre el resto de la Confederación Argentina. ¿Por qué a Rosas no le convenía sancionar una constitución? Bueno, no le convenía sancionar una constitución porque de esa forma tenía que reconocer, según los pactos preexistentes, y me refiero al Pacto Federal y al Tratado de Pilar, tendría que reconocer que la aduana y el puerto de Buenos Aires pasaban a ser de dominio nacional. Por lo tanto, una de las principales fuentes de recursos de su sector político, económico y social, que era la clase terrateniente de Buenos Aires, el principal ingreso lo recibían de la aduana. Por lo tanto, Rosas no estaba demasiado interesado en compartir esos recursos. Y como tanto el Tratado de Pilar como el Pacto Federal reclamaban que la forma de organización de las provincias unidas debía ser federal, entendiendo por federal que se iba a nacionalizar la aduana, se iba a liberalizar la navegación de los ríos y se le iba a entregar el control de la Unión a las provincias y no solamente a Buenos Aires. Es decir, estos intereses eran totalmente lesivos para Buenos Aires y para su clase terrateniente, que era la más poderosa del país. Es decir, en este sentido, y Rosas perteneciendo a esa clase porteña, se van a oponer vehementemente a la entrega de la aduana y la libre navegación de los ríos y el puerto de Buenos Aires. Es así como entramos en un fuerte conflicto por la inviabilidad de la Unión, es decir, porque las provincias no tenían los recursos, la aduana y el puerto, necesarios para sostener el fisco, por lo tanto necesitaban de esa aduana y el puerto, y al mismo tiempo Buenos Aires no quería entregar esa aduana y el puerto. Ahí radica el enfrentamiento que hubo permanentemente entre provincias y Buenos Aires que imposibilitaron la unión. Luego, ¿qué termina pasando? Por mucho tiempo hubo, desde 1810 en adelante hasta 1839, hubo permanentes enfrentamientos entre Buenos Aires y entre las provincias también, entre los caudillos provinciales, hubo una gran desunión y un gran desorden, se le conoce también como anarquía. ¿Está bien? Hasta que finalmente el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, termina imponiéndose, gracias al apoyo que tenía en la campaña de Buenos Aires principalmente, el apoyo que tenía en la provincia de Buenos Aires y los recursos de la provincia de Buenos Aires, su poder personal, termina imponiéndose sobre el resto de las provincias. De esa forma, hasta 1852, hasta el 3 de febrero de 1852, Rosa maneja a puño de hierro la Unión y de facto sin la sanción de una constitución. En 1852, ¿qué sucedió? Bueno, el mundo empezó a cambiar y Rosas empezó a ser en cierta forma un poco anacrónico a lo que estaba pasando en aquel momento. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Bueno, el mundo después de 1850, después de la abolición de las leyes
de granos que regían en Inglaterra. Por ese momento Inglaterra era la principal potencia mundial comercial y productiva, por supuesto. Inglaterra abolió la ley de granos. ¿Qué es la ley de granos? La ley de granos es lo que prohíbe que Gran Bretaña importara productos agropecuarios tipo trigo, maíz, eh, papa, lo que sea, que se produzca en Gran Bretaña. De esa forma se pretendía defender a la clase agraria inglesa, digamos. Pero ¿qué pasó? Se dieron cuenta más tarde los ingleses se empezaron a dar cuenta que esas corn law, o las leyes de granos, digamos, afectaban al sector industrial. ¿Por qué? Porque es evidente que producir esa especie de granos o cualquier producto agropecuario en Inglaterra es muy caro. Y eso termina afectando, que sea caro, termina afectando en qué? En el precio de la canasta básica de productos. Entonces, al ser la canasta básica de productos cara, lo que termina sucediendo es que los empleados, los obreros industriales, comienzan a pedir aumento de precio. Al pedir ese aumento de precios, el que tiene que pagar ese aumento de precio, ¿quién es? El sector industrial. Por lo tanto, el sector industrial, ¿qué empieza a proponer? Que era el más dinámico al mismo tiempo de Inglaterra. ¿Qué empieza a proponer este sector industrial? Que se importen granos de otras partes donde producir ese grano sea más barato y de esa forma la industria no tenga que pagar la protección que se les estaba brindando a los terratenientes ineficientes de Inglaterra. Así es como se termina aboliendo esta ley lesiva para los intereses del sector industrial, que en definitiva era el dinámico de la economía y que caracterizaba principalmente a la economía inglesa, y se termina aboliendo estas leyes y se termina beneficiando a este sector industrial. ¿Por qué? Porque ahora, en vez de comprar a 40 en Inglaterra, se compraba Argentina en 10. Así es como aparece en el mundo la famosa y conocida División Internacional del Trabajo. ¿Qué es la División Internacional del Trabajo? Bueno, cada país se va a tener que dedicar, esto es un postulado que tenía un economista muy reconocido y filósofo al mismo tiempo del liberalismo, que fue David Ricardo, reconocía que cada país debía dedicarse a lo que mejor sabía hacer. Es decir, vamos a suponer, bueno, Gran Bretaña se iba a dedicar a los trenes, ¿eh? A producir locomotoras, a la industria pesada y demás. Luego Estados Unidos se iba supuestamente a dedicar a la producción de algodón, y Argentina a la producción de trigo, y Brasil a la producción de café, Cuba a la producción de caña de azúcar. Cada país se iba a encargar de algo, de producir algo. De esa forma se produce una división internacional del trabajo. Entonces, esta era una posibilidad enorme para Argentina, ya que su gran extensión de tierra y sus climas templados le permitían producir aquello que producía Inglaterra, ya que la latitud y los climas son parecidos. Lo que pasa es que Inglaterra es al sur y Inglaterra es al norte y Argentina es al sur. Entonces, de esa forma, Argentina iba a poder producir la misma calidad de ganado que producía históricamente Inglaterra, el mismo trigo y los mismos productos que consumía el principal consumidor del mundo, que era Inglaterra. Es decir, que era una enorme posibilidad para la Argentina. Entonces, ¿cuál es el primer ejemplo de esta división internacional en Argentina? Bueno, la producción ovina, es decir, la producción de ovejas, es decir, la producción de lana. ¿Cuál era el principal destino de esta exportación de lana? Era Inglaterra, que lo iba a usar para la producción, bueno, textil, por supuesto, ¿no? Que era una industria muy importante en Inglaterra. Es así como nosotros empezamos a ser proveedores de lana a Brasil, a Inglaterra.
¿Quién, qué provincia empezó a modificar la producción de ganado que antes producía vacas y ahora va a empezar a producir ovejas que son carísimas y que iban a ser necesario cercar, que iban a ser necesario tener navegación de los ríos, que iba a ser necesario tener libre comercio? Bueno, la provincia de Entre Ríos, encabezada por justo José Urquiza, que era un gobernador federal. La provincia de Entre Ríos, gracias a esta nueva actividad, empieza a ver en Buenos Aires un obstáculo, no solamente en Buenos Aires, sino principalmente en Rosas, un obstáculo. ¿Por qué? Porque Rosas no propiciaba el libre comercio y al mismo tiempo no propiciaba la libre navegación de los ríos. O sea que la única forma que tenía Entre Ríos de salir al exterior hacia Inglaterra y poder exportar estos productos que iba a producir era a través del puerto de Buenos Aires. Es decir, que era totalmente antieconómico. Por lo tanto, Urquiza va a ser el primero de los federales en rebelarse contra Rosas. Y a Urquiza le significó esto el apoyo de los exiliados que Rosas había exiliado, Sarmiento, Alberdi, Mitre, y al mismo tiempo también el apoyo de los brasileros para terminar de una vez por todas en 1852, el 3 de febrero de 1852 en la batalla de Caseros, con el poderío de Rosas. Ahora bien, Argentina, luego de caída de Rosas, empieza otra vez con el mismo problema de quién se quedaba con los recursos de la aduana de Buenos Aires, qué pasaba con la libre navegación de los ríos y el puerto de Buenos Aires, qué pasaba con la participación de las provincias en las decisiones nacionales y qué pasaba con la autonomía de las provincias. Es decir, Argentina iba a ser federal o iba a ser unitario. Vamos a ver un poco qué es cada cosa, ¿no? ¿Qué pretendían los unitarios? Los unitarios decían que las provincias eran inviables, que en las provincias no existía casi, digamos, no había alfabetización, no había educación, es decir, que la mayoría de los habitantes de las provincias eran brutos e ignorantes y que además las provincias no eran sustentables porque no tenían ingresos fiscales como para sustentar sus propios gobiernos. Por lo tanto, decía que el gobierno tenía que ser de aquel que tenía los recursos, el que tenía los recursos era Buenos Aires, y además sostenían que históricamente Buenos Aires, como capital del Virreinato del Río de la Plata, le correspondía gobernar sobre el resto de las provincias. Y al mismo tiempo había otro bando que se llamaba el federal, el bando federal. ¿Qué proponía el bando federal? Proponía que las provincias debían ser autónomas del gobierno nacional, debían tener su propia constitución, su propio gobernador, tenían que elegir sus propias autoridades y que al mismo tiempo formaban parte de la nación siempre y cuando los recursos de la aduana de Buenos Aires se compartan nacionalmente, los recursos del puerto de Buenos Aires se compartan nacionalmente y la navegación de los ríos sea libre. Esto va a enfrentar a Buenos Aires y al litoral y al interior profundamente, digamos. A tal punto que inmediatamente después de Caseros, un año después, Urquiza trata de sancionar una constitución. En esa constitución, que es la constitución que nosotros tenemos hoy en día, a grandes rasgos, se proponía lo siguiente. Bueno, que la forma de gobierno en Argentina iba a ser una forma de gobierno federal, representativa y republicana. Vamos a ver qué es cada una de estas cosas. Federal es que cada provincia iba a tener su propio gobierno y que al mismo tiempo los recursos de la aduana y del puerto de Buenos Aires iban a coparticiparse entre todas las provincias. De esa forma, las provincias iban a adquirir cierta viabilidad económica. ¿eh? Por el otro lado, la forma de gobierno es representativa. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno, que el pueblo no gobierna sino a través de sus representantes. Es decir, que si bien el pueblo tenía el poder,
Los que iban a gobernar iban a ser los representantes, esa es la forma representativa de gobierno. Y republicana quiere decir que el poder lo va a tener no un rey ni ninguno de esos, sino que iban a ser todos los ciudadanos, iban a ser iguales, iban a tener derechos y al mismo tiempo el gobierno iba a ser dividido en tres, que esto también tiene que ver con proteger la libertad, protegerle al individuo, proteger la propiedad privada, que los tres poderes iban a ser poder ejecutivo, legislativo y judicial. Bueno, ¿qué pasó con la sanción de esta constitución? Inmediatamente Buenos Aires se opone a esta constitución. ¿Por qué? Bueno, se opone porque esta constitución decía que la aduana de Buenos Aires iba a tener que ser compartida con todo el país, el puerto de Buenos Aires iba a tener que ser compartido, los ingresos del puerto y de la aduana iban a tener que ser compartidos con todo el país, y al mismo tiempo que Buenos Aires no iba a poder ejercer poder sobre el resto de las provincias. Es decir, era totalmente contraria a los intereses de Buenos Aires se revela a esta organización, entran en conflictos permanentes entre Buenos Aires y la Confederación, que son el resto de las provincias, tanto del litoral como del interior. Finalmente, en 1859 se enfrentan en una batalla las dos facciones, las dos Buenos Aires y la Confederación, es lo que se conoce como la batalla de Cepeda, la segunda batalla de Cepeda, porque la primera batalla de Cepeda fue en 1820. Bueno, ¿qué sucede en la batalla de Cepeda? En la batalla de Cepeda las provincias se imponen sobre Buenos Aires y le obligan a aceptar la Constitución. Eso se va a ver en el pacto de San José de Flores, donde se dice que Buenos Aires tiene que aceptar esa constitución. ¿eh? Bueno, un poco más tarde Buenos Aires termina levantándose en contra de esto, otra vez, el señor Bartolomé Mitre, el general Mitre, como gobernador de la provincia de Buenos Aires, se enfrenta al resto de la Confederación y termina ganando en la batalla de Pavón. Pavón inicia una nueva etapa, que es una etapa que podría decirse de comienzo de la conformación del Estado Nacional. Es decir, nosotros podemos decir que ya existía de antes el Estado Nacional, pero el Estado Nacional, como la humanidad, tiene las siguientes características que tienen que ser tomadas en cuenta para ser un Estado. Es decir, ¿qué tenemos que tener para ser personas? Bueno, para ser persona tenemos que tener, vamos a suponer, un alma, una identidad, tenemos que tener raciocinio, ¿no? Como una característica principal y reconocida de los seres humanos, tenemos que tener una capacidad de razonar. Vamos a suponer que eso a nosotros, ¿qué nos da? Personalidad, ¿tá? Nosotros somos personas porque tenemos eso, tenemos personalidad. Ahora, entonces, los estados, para ser estados, necesitan cumplir con una serie de requisitos. Durante el periodo entre la batalla de Pavón y 1880, es decir, desde 1862 hasta 1880, es decir, 18 años, el Estado argentino va a comenzar a conseguir estas 4 atribuciones tan importantes que se necesitan para tener un Estado nacional. ¿Cuáles son esas atribuciones, los atributos del Estado Nacional? Bueno, esto es un texto que escribe el señor Oscar Oslac, que se llama La formación del Estado argentino, los atributos del Estado Nacional. Analíticamente, la estatidad, me refiero a la estatidad como aquello que hace a la administración de los países, estados, es lo siguiente. Tiene que tener cada país, cada nación debe tener que tener la capacidad de externalizar su poder, es decir, que otros estados, pueden ser estados extranjeros, Brasil,
Chile, o mismo los estados provinciales dentro de lo que eran las Provincias Unidas del SAR, deben reconocer que ese poder es legítimo, que ese poder existe y es legítimo y todos le responden a ese poder. Por otro lado, tiene que tener la capacidad de institucionalizar los medios de coerción violenta. Es decir, que tiene que ser el único capaz de institucionalizar, de darle institución a los medios de coerción violencia, de formar un ejército, de formar una policía, ¿no? Porque si cada uno de las provincias o cada uno de los privados se le ocurría formar un ejército, es muy difícil conformar esta unidad que se pretendía, ¿no? Porque todos estarían peleándose entre sí. Al mismo tiempo, tiene que tener una capacidad, esta organización estatal tiene que tener la capacidad de diferenciar su control, es decir, que la sociedad reconozca en esa organización capacidad de extraer recursos de la sociedad civil, es decir, que el Estado solamente el Estado pueda reclutar tropas, que solamente el Estado pueda, o esa organización, pueda cobrar impuestos y adquirir toda serie de recursos de la sociedad civil. Y por último, esta organización tiene que tener la capacidad de crear símbolos que internalicen identidad colectiva. Es decir, que tiene que tratar de crear símbolos que nos hagan saber y que nos hagan creer a todos argentinos. Y ya no correntino, entrerriano, mendocino, sino argentino. ¿Cuáles son los principales ejemplos de esto? Bueno, la bandera nacional, el himno nacional, y bueno, pero al mismo tiempo también Belgrano, San Martín. Bueno, estos cuatro atributos de estatidad que les voy a pedir por favor que los investiguen y los busquen, ya les digo, se llama Oscar Oslak, La formación del Estado argentino. ¿eh? Bueno, estos atributos se fueron consiguiendo a lo largo del tiempo y de muchos conflictos entre 1862, cuando Bartolomé Mitre asume como presidente de la nación, con la Nación Unida, por primera vez, aunque esta organización llamada Estado todavía no tenía los cuatro atributos que estábamos hablando, hasta 1880. Entonces, durante todo este tiempo, durante toda la presidencia de Mitre, de Sarmiento y de Avellaneda, se fueron consiguiendo estos atributos. ¿Qué se hizo? Primero se unificó el sistema jurídico, se formó un ejército profesional nacional, se prohibieron los ejércitos provinciales, al mismo tiempo las provincias terminaron aceptando al gobierno nacional, que se imponía sobre el resto de las provincias, y al mismo tiempo se empieza, por medio de la educación pública, muy importante, se empieza a crear una identidad de lo que es el argentino y ya escapar un poco a las identidades provinciales o regionales que existían fuertemente en Argentina e imposibilitaban unir al país. Finalmente así llegamos al año 1880 con este proceso en curso, y en 1880 es una fecha muy importante para medir el grado en que esta estatidad se fue consiguiendo y esto como el último momento en que se consigue. ¿Qué pasó en 1880? Bueno, Buenos Aires, una vez más, se subleva frente al resto del país, ¿no? Por mano de su gobernador en aquel momento, que era Carlos Tejedor. ¿Y quién reprime exitosamente a Carlos Tejedor y vence definitivamente a Buenos Aires? El general Roca. El general Roca, ¿quién es el general Roca? Bueno, un general muy joven, muy capaz, que terminó formando una liga de gobernadores del interior que estaban interesados en formar esa liga y en conformar la unidad del país, porque estaban asociadas a la producción de bienes exportables
caña de azúcar en Tucumán, caña de azúcar en Jujuy, vino en Mendoza, bienes exportables que, que se iban a ver beneficiados ¿con qué? Con la organización del país, con la paz y con la administración. Y para eso apoyaron a Roca. Roca terminó venciendo a Buenos Aires e imponiendo a Buenos Aires ¿qué? La capitalización de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué quiere decir esto? Que después de esta batalla Buenos Aires definitivamente va a pasar a ser la capital del país. ¿Y esto qué quiere decir? Que no solamente Buenos Aires va a ser la sede administrativa del país, sino que además todo su territorio, es decir, su aduana y su puerto también, iban a pasar a ser nacionales, definitivamente. Y así es como Buenos Aires pasa a ser la capital de los argentinos y La Plata pasa a ser eh, la capital de la provincia de Buenos Aires. O sea, La Plata no existía, La Plata fue fundada, fue construida para ser la capital de la provincia de Buenos Aires, que antes era Buenos Aires. O sea, la ciudad de Buenos Aires. Bueno, pero esto no fue lo único. Al mismo tiempo, Roca termina, digamos, sometiendo a todos los movimientos provinciales, metió a todas las provincias en este armado político que se va a llamar el Partido Autonomista Nacional, que era una alianza que había entre todas las élites productivas del país, en fin de organizar al país para ser un país agroexportador. Bien, y otro conflicto muy importante, si nosotros entendemos que el gobierno nacional debe terminar con las autonomías, debe terminar con las fuerzas militares privadas, autónomas del gobierno nacional y demás, el principal, la principal prueba de que esto no era así era que, como volvemos a decir, el sur de la provincia de Buenos Aires, principalmente de Bahía Blanca para abajo, como La Pampa, como Neuquén, como Río Negro, como Chubut, como Tierra del Fuego y como Santa Cruz, estaban bajo el gobierno de quién, o bajo el dominio de quién, bueno, de las tribus indígenas. Entonces, ¿qué decisión se terminó tomando? Que fue muy importante para externalizar el poder, primero, lograr que todos en el país reconozcan al Estado como la organización capaz de gobernar, de extraer recursos de la sociedad civil, y de tener el monopolio de los medios de coerción, el monopolio de la violencia, fue la campaña del desierto, porque la campaña del desierto termina convirtiendo a la fuerza a los indios en argentinos y al territorio que los indios gobernaban, vamos a decir autónomamente, lo van a hacer pertenecer al territorio nacional, al Estado argentino. Entonces vemos cómo la campaña del desierto termina siendo fundamental para llegar al fin del proceso de formación del Estado Nacional Argentino. Y así es como empieza una nueva era en Argentina que va a ser caracterizada por la paz y la administración, y es lo que vamos a empezar a ver la clase que viene. Yo lo que voy a hacer ahora, una vez que terminen de ver este video, les voy a dar una serie de actividades que van a tener que ver con todo lo que se expuso en la clase y posiblemente tengan que investigar por su parte. Recuerden una cosa, yo les voy a dar una serie de preguntas para que ustedes contesten. Esto tiene como objetivo ser una introducción. Esto no es puntualmente lo que ingresa en el programa, pero es necesario tener, para entender lo que viene después en el programa, es necesario entender todo este proceso. Así que bueno, en la clase que viene, ahora sí vamos a empezar a ver la generación del 80, vamos a ver la generación del 80, el positivismo, el evolucionismo, la educación laica, un montón de cosas que fueron importantes de este periodo, y al mismo tiempo la siguiente clase
vamos a hacer hincapié sobre el positivismo, sobre el pensamiento del primer centenario y sobre el modernismo. ¿Eh? Bueno, muchísimas gracias entonces, nos vemos la semana que viene, que tengan una buena semana y por favor traten de mantenerse al día con las actividades, con las preguntas, con las respuestas, porque eso es lo que yo voy a evaluar la clase siguiente. ¿Eh? Entonces, lo ideal es que ustedes no acumulen, ¿cómo es decir esto? No acumulen actividades, porque si no, si ustedes a fin de año no me entregan todas las actividades de forma independiente, es decir, que si yo llego a ver que las respuestas son parecidas a las de los compañeros y demás, queda directamente los dos trabajos anulados. Entonces lo que yo voy a necesitar es que ustedes, clase a clase, semana a semana, vayan completando las actividades, que tampoco van a ser, digamos, extraordinariamente largas, ni mucho menos, con que le dediquen una hora, las van a poder hacer. Así que bueno, la idea es presentar una clase de esta forma, en la mayoría en lo posible, de esta forma, y luego ustedes tendrán que completar unas actividades. Por supuesto que me van a poder hacer preguntas por el foro y yo las voy a contestar en horario de clase. ¿Eh? Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima clase.